Bendito eres, Señor Dios. Te exaltamos. Nuestra alma te alaba en esta tarde, Señor Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor Dios. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en esta hora. Sánanos, Señor Dios. Tócanos, Padre, con tu palabra preciosa. Nuestra alma, nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Puede ocupar su lugar. ¿Tienen listas sus espadas a la mano? Amén. Vamos a trabajar un poco en la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema que a veces entre cristianos no se dice, ¿no? ¿Cómo cree? Aquí no pasa. Pero es a veces una realidad. Vamos a estudiar. Y el tema es la ira. La ira, que es la forma más profunda del enojo. La ira, y como título, la forma más profunda del enojo. Vamos a tratar su origen. Vamos a tratar su enfoque y llamémoslo solución, que no hay una solución, pero vamos a tener un cierre. Hija, por ahí mandé un video, no sé si lo tenemos listo. Creo que ya puse, ya lo teníamos preparado con anticipación. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Y sí, creo que por ahí el audio, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. ¿Sí lo tendremos? No dura mucho, es un minutito nada más. Es un minutito, pero quise ponerles este video. Bueno, en lo que lo tenemos, les comento, y para los que anoten, la ira es el estado emocional causado por la indignación y por el enojo, ¿verdad? Y nadie llega nada más porque sí, a lo que vamos a ver en el video. Nadie llega nada más porque sí. Todo empieza con un enojo y es como una escalerita, con una indignación. Después se encoleriza, ¿verdad? Se enfurece hasta que… Vamos. Hora, 7:56 de la mañana p.m. Ahí va. Gloria a Dios. Bueno, fallas técnicas, ¿verdad? Y gata tu mamá. Gata tú y toda tu familia, ¿me oíste? Un poquito desfasado.
Gracias. Es una pelea, ¿verdad? Es una escena de la película de Cicatrices. Si usted es cristiano, ya vio esta película, y si no, le invito a que la vea. Cicatrices, está muy bonita, de Paco del Toro. Y habla un poquito de esto, ¿verdad? La ira que vemos ahí, una pelea, se llega a los golpes, se llega a los rasguños, se están ahí casi matando, ¿verdad? Llega hasta la policía, causa escándalo, pero ellos no empezaron golpeándose ni matándose, empezaron con una pequeña indignación, con algo leve, ¿verdad? Con algo ligero que comenzó a hacerse como una rueda hasta llegar a esos extremos. Pero para entender un poquito de la ira, que vuelvo a repetir, es de las formas más profundas del enojo, tenemos que entender el origen y tenemos que entender que la ira es un arma de Dios. Sí, así como lo oyó. La ira es un arma de Dios. Dios tiene, de alguna manera, y si vemos en la palabra, como una armería, una bodega. Si hay alguien guerrero es Él. Y algo de sus armas es la ira, ¿verdad? Él nos creó a nosotros a su imagen. Si ha leído eso, ¿verdad? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y nos hizo con funciones y con armas y con emociones de alguna manera como Él. Por eso nosotros podemos airarnos. Y no es que la ira sea algo malo, y eso lo quiero dejar muy, muy en claro. La ira no es mala, la ira es un arma de Dios, ¿sí? La ira en sí no es mala, su función es destruir. El problema fue, y vuelvo de nuevo y me gusta ir al jardín del Edén, cuando vino esta serpiente y pecaron, Adán femenino, ¿verdad? Engañada por la serpiente, y pecó Adán masculino. Él no fue engañado, pero quiso pecar. Y entonces de allí nuestros padres, ¿verdad? Adán, y ya en ese entonces Adán y Eva, se corrompieron, pecaron, y digamos que todas esas emociones, incluyendo la ira, se corrompieron dentro de nosotros. Y entonces, en lugar de usar la ira como debe de ser, nos destruimos a nosotros mismos y destruimos lo que está alrededor. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces la ira, grábeselo aquí, la ira en sí como tal no es mala, es como un cuchillo. ¿El cuchillo será malo? No, un cuchillo no es malo, pero el problema es que con el cuchillo puedo hacer unos ricos cortes de zanahorias o de carnes o qué sé yo, pero con el cuchillo también es un arma para lastimar o matar a alguien. Lo mismo con la ira. Ahora, entendamos a Dios. Yo pondría una balanza para los que anotan. Dios, aquí arriba, la balanza tiene un pie y dos partes, ¿verdad? Esa balanza de justicia. En una, Dios es amor. Dios es amor, ¿sí, amén? ¿A cuántos nos gusta escuchar, hermano, Dios le ama? Y yo me gusta decirles, hermano, siéntase amado, Dios le ama, ¿verdad? Dios nos abraza, Dios nos cuida, Dios es amor, pero también Dios es un Dios guerrero. ¿Y a poco no? Lo cantamos incluso a cada rato en la alabanza, ¿verdad? Y vemos en la palabra de Dios las batallas de Jehová, las guerras. Y esas guerras no fueron de a mentiras. Se mataba, se derramaba sangre, ¿verdad? Ahora, Dios es amor y Él tiene tanto amor que es capaz de salvarnos y de redimirnos del pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que a Él no le agrada. Pero Dios también es un Dios guerrero y Él pelea contra el pecado.
Él pelea por su santidad y contra todo aquello que a Él no le agrada, ¿verdad? Entonces, Él es un Dios que también se aira. Y si encontramos a alguien airado en la palabra de Dios, es al mismo Padre, a Jehová de los ejércitos. Mire, el año pasado estaba yo trabajando allá por Tampico, un breve tiempo, y una compañera, ¿verdad? Estábamos comiendo y me dice, no sé cómo salen los temas, ¿verdad? De Dios. Entonces me dice, yo creo en Dios. Oh, sí, claro que sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en tu Dios. Me dice, porque Jehová no es Dios. Porque Jehová es, imagínate, yo creo en un ser supremo que es puro amor. Pero Jehová, y así me lo dijo, así me lo dijo, pero Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Te imaginas? ¿Cuánta gente no mató? Y todas las guerras y batallas. ¿Cómo voy a creer yo en un Dios que mata? ¿Cómo voy a creer yo en un Dios como Jehová? Él no puede ser Dios, porque Dios solamente tiene que ser amor. ¿Qué haría usted si le dicen así? Por eso nosotros tenemos que entender que Él pelea y va a pelear y va a arrasar en nuestro corazón y si leemos la Biblia, Él va a destruir todo lo que no es como Él. Por eso nosotros queremos ser como Él. Y vamos a una cita. Miren, Dios es un Dios que usa la ira. Gloria a Dios. Vamos al Salmos, por favor. Salmos 78, 58. Vamos a leer el versículo 58, el versículo 59 y el versículo 62. Así quédese sentado. Por ahí escucho hojitas. Salmo 78, 58 dice así: y enojáronlo con sus altos, no con sus altos, con sus altos, y provocáronle a celo con sus esculturas. Oyólo Dios y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. 62 dice, entregó también su pueblo a cuchillo y airóse contra su heredad. Usted puede en casa o ahí checar las palabras, pero me habla de un Dios enfurecido, de un Dios celoso, de un Dios molesto. ¿Por qué estaba molesto? Estaba molesto contra su pueblo, no siquiera contra un pueblo extraño, contra su propio pueblo. ¿Por qué? Por idólatra, por adúltero espiritual. Dios es un Dios que celoso. Y no va a compartir su gloria, no va a compartir su adoración con nadie. Y Él estaba enojado. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y mire, la ira de Dios, yo veo la ira de Dios como un arma, pero es como la bomba nuclear. De verdad que no, hermanos, no queremos despertar la ira de Dios. La gente del mundo usa esto para decir, es que su religión se basa en el miedo. ¿Cuántos de aquí le tienen miedo a Dios? ¿Nadie? Si está en pecado, tenga mucho miedo. Si usted es hijo de Él, tenga temor reverente delante del Señor, porque es un Dios que sí se enoja. Y se enoja, de verdad que si usted ha visto en ira a un ser humano, no tiene idea de la ira, no tenemos idea de la ira de Dios, no la queremos ver.
Ahora, ese es el ejemplo de un Dios, ¿qué? Del Dios airado. Su pueblo, su hermoso pueblo, es un pueblo que quiere ser como Él. Y somos simples humanos, hermanos, pero dentro de nosotros hay ira y en algún momento se va a mover. Y vamos a hablar más al ratito que esto nos puede suceder a todos, por más pan de Dios y por más miel que alguien se pueda ver. Su pueblo es guerrero. Cantares 1:9. Y aquí hago un comercial. Vamos a Cantares 1:9. Están bien callados. Cantares 1:9. Este versículo para las hermanas y hermanos que están conmigo en Cantar de los Cantares, por ahí lo repasamos. Hermano, bueno, los domingos al mediodía, si no hay otra actividad, hay clases. Aproveche el tiempo. Ya mejor no les digo nada más voy a decir, hay clases. Si quiere, aproveche. Cantares 1:9. Dice, a yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. ¿Verdad? A yegua de los carros, ¿qué es esto? ¿De qué habla? Pues vaya a la explicación, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir esto? Hay una descripción del caballo en Job 39, del 19 al 25, y si gusta vamos para allá. Esto habla del creyente, aquí todavía no es la esposa, pero habla del creyente que está caminando con Jesús y que va a llegar a su estatura de Él, ¿verdad? Y ya le compara, aunque todavía no ha crecido y todavía aquí no es la esposa, ya le dice que tiene su corazón como un caballo de guerra, ¿verdad? Y en Job 39, y nada más es del 19 al 25, pero vamos a leer el versículo, por ahí estamos en el 24, para no demorar más, porque hay más cosas que ver. Dice, escarba la tierra, alégrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas, ¿verdad? Se alegra en su fuerza. Pero si leemos, vemos que este caballo es un caballo de guerra, ¿verdad? El 27, por favor, dice, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la bocina. ¿Qué es lo que tiene este caballo? Ímpetu y furor. Imagínense una batalla de aquellas épocas, ¿verdad? Antiguas, donde había ¿qué? Caballos. Y todavía por ahí la policía y la fuerza montada, ¿verdad? La fuerza montada. Un caballo no es un animal temeroso. Un caballo aquí dice que se emociona cuando viene la guerra, que se emociona cuando viene la batalla, que ve las picas que son esas como lanzas grandísimas de más de 3 metros y él se emociona, que está el sonido, la gritería, está el ejército enemigo y él está contento, empieza ¿qué? A escarbar, tiene fuerza, tiene ímpetu, tiene furor y grita ¿qué? ¡Ea! ¿Verdad? Y está con furia. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos batallas espirituales. Y cuando es época de batalla, que es una guerra constante, pero cuando es una batalla muy determinada, hermanos, yo no me imagino a aquellos guerreros, no sé, imagínense al rey David, ¿verdad? Ahí, en las batallas, imagínense sus guerreros, sus valientes, y que digan, ay, a ver, con permiso, te voy a pegar tantito. Ay, mi enemiguito, pues te voy a poner el pie, ay, no llores. Eso sería ridículo. Ellos simplemente sabían ¿qué? Agarrar la espada y destrozar, partir en 2. Salían los chorros de sangre, mataban. ¿Con qué, hermanos? ¿Qué se necesita para hacer eso? ¿Acaso no se necesita furia? ¿Acaso no se necesita ira? El sacerdote para hacer el sacrificio, degollar, ¿verdad? ¿Qué se necesita, hermanos? Fuerza. ¿Dónde se adquiere esa fuerza?
de Dios mismo, de su Espíritu Santo. El problema no es la ira, el problema es que no la sabemos enfocar. La ira Dios nos la dio para pelear batallas espirituales. La ira Dios nos la dio para batallar en contra y destruir nuestro propio ¿qué? Pecado. El problema con el ser humano, ¿verdad? Y para que se forme en nosotros este caballo, ¿verdad? Esta naturaleza de caballo. El problema es que la enfocamos mal. La enfocamos hacia el prójimo. Y a veces, y van a decir, es que el prójimo no se deja amar, ¿verdad? Es que el prójimo hace… Y a veces hay cada circunstancia, pues que sí, causa furor, que sí, causa ira, causa, no enojo, sino más allá. Es verdad. Pero no se trata de destruir a las personas. Por ejemplo, los jóvenes, no sé si aquí hay jóvenes, ¿verdad? A veces son bien rebeldes y no entienden esos jóvenes, ¿verdad? Todos fuimos jóvenes. Y Dios, en mi caso Dios fue misericordioso. Pero a veces nos enojamos, no entienden. Pero no se trata de destruir al joven o a la señorita. Se trata de ¿qué? De acabar con la rebeldía. Con misericordia, y peleando en la batalla espiritual, en la oración. Por citar un ejemplo. La ira. Otro ejemplo. Imagínese, hermano varón, voy a poner a los varones. Y usted sale a trabajar, no sé, a donde sea, y tiene un jefe, en el caso de los que tengan jefes. Y el jefe le dice, es que no haces bien tu trabajo, es que mira, te equivocaste, y a lo mejor, o simplemente llegó de malas y le puso una regañada. Yo tenía un patrón que hasta brincaba, gritaba y sus gritos se oían por toda la oficina. Todos nos enterábamos, ¿verdad? Pero imagínense que se enojó y lo hizo enojar. Ya está ahí el furor, ya subió. ¿Y qué hace el hermano varón? Va corriendo a orar y le dice, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Espero que sí. O va y hace ejercicio. No, por lo regular, llega y está la esposa. Ay, mira, ya llegaste, te voy a servir de comer. Ay, siempre misma tu cochina comida y esta sopa no me gusta, está aguada, está desabrida. Y entonces la esposa, como la esposa es abnegada, ¿verdad? Y no le grita, no le contesta, ¿verdad? Va y ya trae el furor y hace algo mal el hijo, se mueve y respira cuando no tiene que respirar. Mira, chamaco, mira, chamaco. Y el hijo, como no se puede desquitar con el papá, con la mamá, como son autoridad, sale enojado, ve al perro y le dice, quítate, perro. Y el perro ya no se pudo defender. ¿Qué pasó ahí? Esa ira es ¿qué? Energía. Energía que va transmitiéndose, pero que no se detuvo a tiempo, ¿verdad? Pero aquí no pasa, ¿verdad? Tenemos el otro caso, las personas pasivas. No quiero entrar, hay 4 temperamentos, el sanguíneo, el colérico, el flemático, organizado, calmado, esas personas que tenemos una calma, ¿verdad? El melancólico que por todo llora. Suponga usted que el flemático, que es calmadito, a lo mejor no va a explotar, pero no quiere decir que no esté enojado. ¿Está qué? Guardando todo. Y cuando le llegue
cuando le lleguen a la medida, va a explotar peor que un colérico, y son las personas más peligrosas, las calmadas, sobre la faz de la tierra, porque en potencia se tiene el poder del asesinato. Dios nos libre. Todos explotan en un momento dado. Proverbios 14:17, por favor. Bueno, antes de eso, guárdala ahí. Mire, en la palabra de Dios encontramos ejemplos de personas airadas. ¿Cómo que no? A veces ni siquiera airadas, llegaron nada más a estar encolerizadas e hicieron cosas terribles. Yo les traigo poquitos ejemplos, miren. La ira muchas veces, tristemente, la Biblia nos enseña que sucede entre hermanos. Los papás, los que son papás, yo creo que quisieran que sus hijos se llevaran muy bien y que fueran unidos y toda la familia marchara, pues muy bien, como Dios quisiera. Pero muchas veces tristemente se hacen cosas o se dan motivos o se provoca celos porque hay preferidos de un lado o del otro, hay comparaciones y se empiezan a provocar celos ¿a qué? A los hermanos. Le pasó a Caín y a Abel. ¿Qué había pasado? Abel trajo ¿qué? Un becerro, un cordero. ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. Uno agradó a Dios y el otro no. Se enoja y usted lo puede leer allí en Génesis capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Se enoja y Dios le dice, ¿verdad? ¿Por qué estás enojado con tu hermano? ¿Por qué, verdad? No deberías, pero él estaba ¿qué? Enojado, hermanos. Dice el versículo Génesis 4:5, les leo, mas no miró propicio a Caín, ¿quién? Dios, y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. El 8, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Qué vemos ahí? Un fratricida. La ira mal enfocada. Y esto sucede ¿qué? Entre hermanos en lo natural, pero también a veces entre hermanos en lo espiritual. Y a lo mejor no se mata físicamente, pero se mata de otras maneras que vamos a ver. Otro hermano, ¿verdad? Y usted conoce, la mayoría conocen la historia en Génesis 27. Otro hermano enojado, ¿quién será, hermanos? Esaú, muy bien. ¿Por qué? Porque Jacob, porque había bendecido al menor, ¿verdad? Jacob y Esaú. Isaac habían bendecido a su hijo menor, Jacob. Y lo normal es que el primogénito tenga los derechos, se le respete, se le den más cosas. Pero en este caso no fue así. El primogénito, lo normal es que lleve la mayor bendición, la mayor herencia, tiene más derecho de todo, por simplemente ser ¿qué? Primogénito. Pero en este caso no fue así, por muchas cosas que no voy a entrar en detalle. Y entonces se encendió en ira Esaú y también quería ¿qué? Matar a su hermano. Ojo, papás, mamás, levanten ahí ¿qué? Oído, levanten oído. Ojo con sus hijos. Nada más lo dejo así. Otra persona enojada es Faraón. En Génesis 41 está la historia y en el 40, ¿verdad? En el 40 está la historia y en el 41:10 también hay una referencia. ¿Qué había pasado? Tenía siervos, tenía el copero, tenía el panadero, los siervos delinquieron contra él y como buen patrón y rey se enojó contra ellos, los mandó a la cárcel, uno lo mataron, el otro vivió, pero aquí encontramos una persona de autoridad muy enfurecida.
muy airada. Otra persona, otras enojadas, es Penina contra Ana. En primer libro de Samuel, capítulo 1 al 6, esta historia es muy conocida. Eran rivales. Bendito sea Dios que ya no permite esas cosas, ¿verdad? Pero eran dos mujeres, una con hijos y la otra sin hijos. Y a lo mejor ya no hay rivalidad por un hombre, ¿verdad? Pero a veces entre el pueblo de Dios hay ¿qué? Rivalidades. Porque yo sí tengo y porque tú no tienes, o porque ella no tiene, y la que tenía le irritaba y le presumía ¿qué? Sus hijos. Y si usted estudia, eso encolerizaba. Después Dios le respondió a Ana, ¿verdad? Otros airados fueron Simeón y Leví en Génesis 49, nada más lo menciono porque vamos sobre el tiempo. Ellos defendieron el honor y la honra, habían violado a su hermana Dina. Y estos dos tremendos les dijeron pues a los hombres de ahí del pueblo de Siquem, pues circuncídense. Y cuando estaban en lo más doloroso de la circuncisión, agarraron y fueron a matar a todo un pueblo. ¿Por qué, hermanos? Por la ira, por lo que había hecho el príncipe, ¿verdad? De violar a Dina. ¿Tenían de alguna manera razón? ¿De enojarse? ¿Tenían razón de enojarse? Sí, claro que sí. Pero no hicieron lo correcto, ¿verdad? Hay maneras. ¿Qué quiero decir en esta tarde? Que sí hay motivos por los que airarse. Sí hay situaciones, pero la ira la debemos usar, ¿qué? Correctamente, no como estos personajes. Y luego también un pueblo airado, el enojo de las masas, pues también trae mucha destrucción. Segunda de Crónicas 28, del 8 al 15, y aquí sí vamos, hermanos, y póngase de pie para que no se me vaya a dormir. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, del 8 al 15. Bendito eres, Señor. Déjeme llegar. Aquí estaba. Ok. Y dice así: tomaron también cautivos los hijos de Israel de sus hermanos 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, a más de haber saqueado de ellos un gran despojo, el cual trajeron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y díjoles: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis muerto con ira, que hasta el cielo ha llegado. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas, mas ¿no habéis vosotros pecado contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y volver a enviar a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Levantáronse entonces algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, hijo de Jonán, Berequías, hijo de Mesillemot, Ezequías, hijo de Sayum, y Amasa, hijo de Jadai, contra los que venían de la guerra. Y dijéronles: no metáis acá la cautividad, porque el pecado contra Jehová será sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, y siendo asaz grande nuestro delito sobre Israel, la ira, ¿verdad? Entonces el ejército dejó los cautivos y la presa delante de los príncipes y de toda la multitud. Y levantáronse los varones
nombrados y tomaron los cautivos y vistieron del despojo a los que de ellos estaban desnudos, vistiéronlos y calzáronlos y diéronles de comer y de beber y ungiéronlos y condujeronlos en asnos a todos los flacos y lleváronlos hasta Jericó, ciudad de las palmas, cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. Siéntese, por favor. ¿Qué había pasado aquí? Entre pueblos hermanos, Judá e Israel, tomaron cautivos, ¿verdad? A sus propios hermanos. Y no conformes con cautivarlos, usted puede leer todo el capítulo, ¿verdad? Quién, qué rey estaba, en qué tiempo estaba. Pero ¿a qué punto voy? A que se hicieron daño entre pueblo, entre hermanos. Y no solo eso, dice que los mataron, ¿con qué? Con ira, con ira. A lo mejor hoy no vamos a matar en lo natural, ¿verdad? Pero Jesús compara ciertos pecados que son iguales al asesinato, ¿verdad? La ofensa. Mire, para leer un poquito sobre la ira, vamos a trabajar en Proverbios 14, 17, Proverbios 19, 19 y Proverbios 22, del 24 al 25. Dios se enoja, hermanos, sobre este pueblo. Dios estaba muy enojado, muy enojado. Y Dios se enoja, hermanos, cuando destruimos a nuestro hermano. Proverbios 14, 17. Dice, les leo yo: el que presto se enoja hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. Proverbios 19, 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. ¿Qué habían añadido ellos al tener ira? El furor de Dios, la ira misma de Dios. ¿Qué males se tienen cuando se enfoca la ira mal? Pues la venganza. ¿Cómo se expresa? Pues a veces se rompen cosas, ¿verdad? Causa miedo a los que están alrededor. Lesiones, ¿verdad? Lesiones en aquel que está golpeando, o en aquellos que son dañados. Proverbios 22, 24 al 25. Esta es una instrucción. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Sí lo leyó, hermano? No te entrometas, ¿verdad? No te acompañes. Luego dice más adelante: porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Porque somos malos para que se nos contagie lo bueno. Pero las malas costumbres, hermano, a veces se mezclan y se contagian bien fácil. Efesios 4, 26 al 27. Ahorita vamos a leer así citas, hermanos. Efesios 4, 26 al 27. Dice así: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Tenemos derecho a airarnos? Sí, sí. Pero dice, pero no llegues a pecar, ¿verdad? No lo enfoques mal. Ahora yo les vuelvo a repetir, ¿contra qué nos tenemos que airar? Contra el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios.
contra el pecado. Vamos a la siguiente cita. ¿Qué hacer? Para los que anotan, ¿qué hago con una persona airada? Es que yo no soy el que me da la ira, ¿verdad? Pero se me presenta el caso de una persona que está, ¿qué? Enfurecida, que está airada. Puede ser quien sea, desde el cónyuge, el jefe, a una persona en la calle que por alguna razón esté, y usted pasó y le tocó la furia, la ira. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Proverbios 15:1. Ya lo sabemos, hermano, ya lo sabemos, pero hay que recordarlo, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 15:1? No me lo murmure, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Está enojado, enojada, no sé, puede ser quien sea, mamá, papá, el hijo, quien sea. Y usted le grita más, pero cálmate. ¿Qué va a pasar? Hermano, eso va a estallar. Eso, créeme que no trae buenos resultados. Pero si hay algún sabio, algún entendido aquí, y a veces después de mucho, que haya entendido que la blanda respuesta quita la ira, que a veces el quedarse es mejor. Nadie tiene tanta energía para durar en esa emoción, no sé, 24 horas. Se va a bajar. Las emociones tienen una duración corta, pero de nosotros depende si se alargan o se apacigua, ¿verdad? Y esto va parejo a hombres y mujeres. Acuérdense que en la Semana de Mujeres estuvimos viendo acerca de la mujer rencillosa, ¿verdad? Entonces, ahora, Mateo 11:29. Estas citas, hermanos, son bien conocidas por todo el pueblo de Dios, pero muchas veces no escuchamos, muchas veces no entendemos. Y de nada sirve que la sepamos o que estén aquí en la palabra si no son carne en nosotros, si no son parte de nosotros, si no va a ser pura letra muerta, ¿verdad? Mateo 11:29, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué está hablando de la ira, hermana Rebeca? ¿Por qué está hablando? Bueno, porque he venido hablando de la sanidad del alma. Y ya hablamos del niño herido, entendimos que nuestra alma tiene que ser sana y también tiene que ser sana pues de la ira, ya sea que nosotros seamos los iracundos o que la ira haya dejado estragos por alguien más. Entonces tenemos que ser ¿qué? Sanos. ¿Para qué? Vuelvo al punto, para poder ayudar a otros. Es para eso, hermano, ¿verdad? Ahora, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Será lo mismo ser manso y humilde? No, no es lo mismo. Aunque la mansedumbre implica cierta dosis de humildad, la humildad es la proporción que yo tengo delante de Dios. Él es todo, Él es alto, Él está en los cielos, Él es grande. Yo no soy nada. Delante de Él no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no sirvo para nada. Pero con Él todo lo puedo, ¿verdad? Con Él. Pero eso nada más es delante de Dios. Si al único que nos lo tenemos que humillar y tirar y decirle aquí estoy, ¿a quién es? A Él. ¿Verdad? Si nos humillamos delante de Él, pues Él nos levanta, ¿verdad? No nos va a humillar el hombre. Ahora, ¿la mansedumbre para quién es?
para con los hombres, para con mis hermanos, ¿verdad? Hermano, venga para acá. Sí. Ante mis superiores, de hijos para con los padres. Yo soy manso, ¿verdad? No soy una persona inaccesible, difícil de alcanzar, no ando humillando a otros, no. Simplemente soy, ¿qué? Tratable. Por ponerle una palabra, no le estoy diciendo que la Strong dice eso, la quiero ilustrar, ¿verdad? Soy, ¿qué? Accesible, soy dócil, pero ¿delante de quién? De los hombres. Es diferente. Mansedumbre y humildad no es lo mismo, pero tenemos que aprender las dos cosas. Si yo soy una persona mansa, ¿verdad? Si se me presenta alguien iracundo, la hermana me entendió, no voy a batallar tanto. Pero si en mí no hay mansedumbre, o una de dos, o yo también soy iracundo y va a salir ahí, y se armó la Tercera Guerra Mundial. Diga algo. Tenemos que tomar, mis hermanos, el carácter que tiene Dios. Joel 2:13. Dice así, yo le leo. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Cómo es nuestro Dios? Tardo, lento para la ira. Es su naturaleza. No quiere decir que no sea aire, ya lo vimos. Y si usted estudia las palabras en el Strong, no, va a encontrar unas que son solamente y hablan de la pura ira de Dios. Pero para que Dios llegue a ese estado, tuvo que haberse llenado la copa de maldad, tuvo que haber pasado algo terrible, porque Él tarda mucho en dejar ver su ira. Mire cuánto tarda Dios en dejar ver su ira, que usted y yo estamos sentados aquí. ¿Cuántos hermanos, si fuera el Antiguo Testamento, cuántos simplemente por ministrar sucios, ya hubiera caído fuego del cielo? ¡Fum! ¿Cuántos por atrevernos a llegar a la presencia de Dios con toda confianza? Porque la Biblia dice que ya está abierto. No, sí, pero tenemos un proceso. Y nos atrevemos a pretender tocar y ofrecer fuegos extraños, ya estuviéramos muertos. Y lo digo desde mí hasta quien sea. Yo no estuviera viva. Si Dios hiciera conmigo conforme yo, no, hermano, no. Pero Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él ha sido, ¿qué? Lento para la ira y espera que nos arrepintamos. Y espera que hagamos, ¿qué? Las cosas bien. Y nosotros también tenemos que aprender esa naturaleza. Si Dios nos perdona a nosotros, si Dios nos soporta con misericordia, ¿quién soy yo para levantarme? ¿Me explico, hermanos? En contra de mi prójimo. Segunda a Timoteo, 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y templanza. Y otras versiones dicen de dominio propio. Es que yo soy, pero Dios nos dice dominio propio. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí.
pero es una decisión, ¿eh? No va a venir un ángel a darnos el dominio propio. Aquí dice que Dios ya nos lo dio y que nosotros lo tenemos que tomar. Proverbios 16:32, ya estoy terminando. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí hay armas en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí hay soluciones? Sí, gloria a Dios. Proverbios 16, ¿qué les dije? 32. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más honorable, es más grande tener dominio de nuestro propio espíritu y de nuestro enojo que pelear y conquistar una ciudad. Pero hermana, yo no peleo ni conquisto ciudades. Que hacer muchas cosas a las que usted y yo nos dedicamos. Es mejor que tener dominio propio. Salmo 37, 8. Si alguien lo tiene, puede ponerse de pie y leerlo. ¿Sí, hermana? ¿Sí? ¿Ya lo leyó? Salmo 37, 8. Gracias, hermana. Déjate, ¿qué? De la ira. Y pon por un ladito, pon el enojo. Y no te excites. Mire, si estudiamos la ira, en la Strong tiene que ver también con cuando se está respirando fuerte. Porque ya está furioso. Bueno, no estoy tan enojada, ¿verdad? No estoy enojada, pero usted me entiende, ¿verdad? Déjate, ¿qué? Déjate, llévatela más tranquila. ¿Por qué? Porque esa energía que va a destruir, le va a destruir a usted y a los suyos. No busque venganza. Romanos 12, 14 y 19, y lo leemos bien seguido aquí. Pero, aunque ya lo hayamos leído, vamos a la Biblia. Romanos 12, 14 y 19. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la ira? De Dios. Y me hizo con una porción de ira a mí, pero para batallar en el espíritu, para destruir mi carne, para destruir los espíritus y para alejarlos que se quieran, ¿qué? Pues venir a molestar y apoderar de mí. El furor del caballo de la fe, hermana José, dice que cuando esa palabra furor dice que tiembla con ira, tiembla con ira. ¿Pero por qué? Por la batalla espiritual. Es poderoso, hermanos. En conclusión, mis hermanos, lo más grande es tener dominio de nuestro propio espíritu y de nuestra alma. En conclusión, tenemos que sanarnos y decirle al Señor, sana mi alma, sáname, porque vengo enfermo, me destroza el furor, me destroza la ira, he pecado contra ti, he lastimado, ¿verdad? Aquellos que me quieren, aquellos que me aman.
o en su defecto, pero es que me lastimaron, Señor, ¿verdad? Y vuelvo al punto, tanto peca el que explota, como tanto peca el que se va guardando todo. Porque tarde o temprano, hermana Sony, va a explotar. Va a explotar. Y no quiere usted ver al calmadito explotando. Porque hasta miedo dan. Hermanos, podemos ponernos de pie en esta hora. Yo espero haber podido darle a entender un poquito. Es un tema muy, muy grande, créanme que estuve estudiando y todo y no acabaría en meses. Pero lo poquito que hoy el Señor nos dio, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y mire, si usted, dicen que estamos sanos cuando recordamos algo y ya no nos duele. Cuando las lágrimas ya no salen, simplemente recordamos, pero ya damos gracias a Dios. Pero cuando recordamos algún incidente y todavía lloramos, cuando recordamos y todavía nos damos cuenta que ahí duele, es porque Dios y su Espíritu Santo están diciendo, yo te quiero sanar. Ahí cerrados sus ojos, pídale perdón a Dios por la última vez que se enojó, si se enfureció. Ahí cerrados sus ojos, pídale al Señor que le sane. Si usted vio a alguien muy enojado y le lastimó, y a lo mejor usted sintió miedo, a lo mejor usted era niño, era joven o de adulto, sintió miedo, vio de peligro su vida y tiene recuerdos. El Señor tiene el poder y su Espíritu Santo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y pidámosle a Dios, mis hermanos, que la ira que Él nos dio, la enfoquemos bien en la batalla espiritual para pelear por los hijos, para pelear por el cónyuge, para pelear por nuestra casa, para pelear por nuestros familiares. Amado Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta noche, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Venimos pidiéndote perdón, porque todos somos culpables, Señor Dios, de enojo, de pecado. Y pedimos, Señor, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, que limpia, que sana, que libera nuestro corazón. Límpianos de nuestro pecado. En el nombre de Jesús.